Muy buenas tardes, muy buenos días, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Un grandísimo placer estar de nuevo con ustedes en nuestro programa El Mundo Actual. Saludos muy, pero muy especiales para toda el área metropolitana, también a toda nuestra preciosa gente que nos escucha a lo largo de todo el país. Tenemos gente linda que nos escucha en diferentes, múltiples de estados de la Unión Americana. También un saludo muy especial para nuestros queridos hermanos allá en Las Vegas, donde estuvimos este fin de semana extraordinario, precioso. Saludos para todos hasta la isla de Puerto Rico, donde también tenemos una audiencia preciosa y linda, maravillosa también. Saludos a nuestros queridísimos hermanos en Puerto Rico y toda América Latina, no se diga, Venezuela, nuestros preciosos hermanos venezolanos que son fieles oyentes del programa El Mundo Actual, y a nuestros queridísimos hermanos allá en Chile también, a todos ellos. Saludos muy, pero muy especiales para toda nuestra gente en Europa, Europa del Este, en todos. Recuerde que Europa nos preparamos, si el Señor así lo permite, el primer fin de semana ya de diciembre. Estamos preparándonos para estar en este lugar de Milán. Así es que ya va a salir la información en nuestra página web para que ustedes hagan sus cálculos para los que van a poder viajar, porque vamos a tocar temas pero muy importantes y preciosos ahí en esta visita que vamos a hacer en la ciudad de Milán. Así es que prepárense para el primer fin de semana de diciembre. Hay tiempo para que hagan sus planes. Algunos hermanos de España que ya se están preparando para asistir, otros hermanos de Albania que se están preparando también, de Europa del Este, para asistir a la presentación que vamos a tener en Milán. Bien, vamos a prepararnos en este día martes 21 de octubre y vamos a hacer un análisis, dado que la semana pasada en estas semanas atrás estuvieron surgiendo y ha surgido múltiples de comentarios acerca de la polémica de un personaje que supuestamente pseudo cristiano salió a las redes sociales a decir de que los cristianos deberíamos de celebrar esta horrible, espantosa y diabólica celebración que se hace en el mes de octubre, o práctica más bien diríamos, no celebración porque no es una celebración. Vamos a hablar Halloween, tradición o satanismo. Prepárese con toda su gente, con los hermanos. Aún, fíjense que tenemos muchos, pero muchos niños que son fieles oyentes del programa El Mundo Actual en el área metropolitana de Washington, D.C. Así es que nuestros niños, por supuesto que ahorita en este momento están en la escuela, pero ellos vienen después para escucharlo a través de bolaines.org. Así es que para nuestros niños, prepárense también para escuchar una explicación fuerte. ¿Por qué los cristianos nos oponemos rotunda y totalmente a esta parte o a esta práctica que se conoce como Halloween? ¿Y por qué? Es muy múltiple de preguntas que nos vamos a hacer. ¿Por qué no debemos ni siquiera de buscar algunas alternativas, una trampa, una mentira, una estrategia del diablo para que de alguna manera algunas iglesias en una forma hipócrita o disfrazada en cierta forma se unen a esa celebración? Vamos a hablar a lo largo de todo este programa acerca de ese tema, pero antes vamos a la palabra de Dios y después quiero hacer una introducción sobre el pueblo de Israel rapidísimo, así, ante este martes capítulo 20, pero vamos, fecha 20 de octubre, pero vamos rápidamente a la palabra del Señor, lo que la palabra dice aquí en Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9 al 14, dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no se te ha permitido esto, Jehová tu Dios. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en el santo, bendito nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, te pedimos que bendigas los siguientes minutos de este programa El Mundo Actual y que sea de bendición para toda nuestra audiencia.
Todo eso te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Antes de entrar en este tema, que es muy importante, quiero hacer un paréntesis. Este día martes 20 de octubre, uno de los brazos de la Organización Mundial de las Naciones Unidas, la encargada de todo lo que tiene que ver con el patrimonio de la humanidad en cuanto a las ciencias, letras y muchas cosas más, se le conoce como la UNESCO. En una forma de desvirtuar, en una forma de distorsionar y en una forma donde podemos decir de echar más leña al fuego, los palestinos, representados en este caso por 6 naciones árabes, que por cierto son naciones que tienen una tremenda influencia dentro de la Organización Mundial de las Naciones Unidas, y que muchas de estas naciones tienen representaciones de liderazgo dentro de algunos brazos de estos organismos de las Naciones Unidas, incluyendo la Organización Mundial de los Derechos Humanos, que es incoherente que países musulmanes sean líderes dentro del Comité de Derechos Humanos cuando en sus países no existen los derechos humanos. Pero así es esta locura de estos gobiernos gentiles incoherentes completamente. Cuando exigen en una forma a veces de presiones fuertísimas algunos países de Latinoamérica, condenatorias fuertísimas y hasta amenazas en cuanto a la práctica de sus derechos humanos, lo cual está bien, no estoy en contra, pero que quienes sean lo que exijan y hasta hacen amenazas y todo, sean líderes, miembros de países donde en sus propios países no existen los derechos humanos, o no existe la libertad de nada, ni democracia, ni ninguna cosa que se parezca a esa palabra. 6 de estos países, que se conocen como los países mayoritarios o países de mayor influencia dentro del mundo musulmán árabe, presentarán este martes, en cuestión de minutos, en el seno de la UNESCO, de las Naciones Unidas, presentarán una moción palestina malévola, pervertida, corrupta y todo lo que usted le quiera llamar. La proposición que presentan los países Argelia, Egipto, Kuwait, Marruecos, Túnez y los Emiratos Árabes Unidos es procurar, oiga bien, procurar que la UNESCO, brazo reconocido de las Naciones Unidas, reconozca o declare el santuario más sagrado del judaísmo, que es el Kotel Hamarabi, o conocido popularmente como el Muro de los Lamentos, que es la parte de la historia, el muro único que quedó de la explanada del templo, del antiguo templo judío, destruido por los romanos en el siglo I. Ahora vienen no solamente el mundo musulmán ni palestino, usurparon en el año 720, con la llegada de Omar el Califa, usurpó el lugar más sagrado del pueblo judío, como es el monte del templo, e impusieron en el lugar más sagrado del pueblo judío, donde estuvo el primero y el segundo templo, impusieron sobre ese lugar sagrado una abominación, una ocupación. Pero como este mundo todo se dice al revés, en lugar de llamar a los musulmanes y árabes los que están ocupando el lugar sagrado,
se lo achacan a Israel, le llaman a Israel que tiene los lugares ocupados. Mire que al revés toda la historia, ¿verdad? Cuando organizaciones como la UNESCO quieren reconocer la historia verdadera, lo hacen. Y cuando quieren ocultar o callar o someter o distorsionar, lo hacen como en el caso de Israel. Y ahí obligatoriamente obligaron a Israel de que definitivamente el monte del templo es ocupación de Israel cuando bíblicamente, históricamente no lo es. Finalmente Israel, con tal de tener aplacado al mundo que siempre está viendo lo malo que hace Israel, pero nunca lo bueno que hace, aunque sí, el mundo se aprovecha de las cosas buenas que hace Israel, como utilizar un teléfono celular, como utilizar una computadora, como utilizar una cámara digital, o como utilizar la cámara que puede detectar si tenemos cáncer o no en el estómago. Ahí esas cosas sí, todo el mundo las usa, pero nunca hablan bien de Israel. Pero cuando Israel comete un error o pueden tratar de perjudicarlo, las naciones gentiles entonces están listas para sacar su dedo, inclusive acusador. Hoy la UNESCO, que ni siquiera debió de llevar esta moción, ni siquiera debió de llevarla al plenario como lo va a hacer esta mañana, ni siquiera. Sin embargo, como se tratan de países eminentemente poderosos en el petróleo, quienes presentan esta propuesta en nombre de los palestinos, malévolamente se lleva esta propuesta para no solamente ya usurparon el monte del templo, sino que ahora quieren usurpar el lugar más sagrado del pueblo judío, como es el Muro de los Lamentos. ¿Qué sucederá? ¿O qué pasaría si la UNESCO comete ese garrafal error el día de hoy? Todos los expertos dicen que si eso llegara a suceder, que esperamos que no, pero si eso llegara a suceder, indiscutiblemente van a echarle más leña al fuego que ya está ardiendo en este momento en el Medio Oriente. Porque Israel, contra todo principio, jamás nunca, si bien es cierto ya se ha sometido a muchas cosas, como entregar la tumba de los patriarcas, como entregar la ciudad de Hebrón, que es bíblicamente, contra todo principio, propiedad del pueblo de Israel, como entregar Belén, que es bíblica históricamente propiedad de Israel, como entregar Samaria y Jericó a un pueblo que ni siquiera tiene una historia dentro de la tierra de Israel, como es los árabes palestinos. Sin embargo, Israel, para tener calmado a las naciones del mundo, ha cedido y ha cedido. Pero ¿qué pasará si la UNESCO declara el día de hoy que el Muro de los Lamentos también es propiedad de los palestinos? Si eso sucediera, indiscutiblemente, en esta cuestión no creo que Israel vaya a ceder. Y entonces, como dicen los expertos, se le habrá echado más leña al fuego, cuando ese no debe de ser el papel de la UNESCO, sino que todo lo contrario. La UNESCO está para facilitar todo un proceso de armonía a través de los lugares históricos. Pero así está el mundo al revés. Esperemos en el Señor que este día, en el plenario de la UNESCO en las Naciones Unidas, no se cometa uno de los más de múltiples de garrafales errores que esta organización ha cometido impunemente contra el pueblo de Israel. Yo lo quería hacer brevemente esta introducción y decirle también, pedirle al pueblo evangélico que estemos orando, pero no solamente orando, sino dando todo nuestro respaldo en las redes sociales al pueblo de Israel, en solidaridad con el pueblo de Israel. Y a esto le pedimos a toda la cristiandad hispana, tanto de Estados Unidos como de todo el resto de Latinoamérica, que demos total y absoluto respaldo al pueblo de Israel y que repudiemos totalmente esta malévola intención palestina presentada por estas 6 naciones árabes el día de hoy. Así está el mundo. Y definitivamente
las cosas, lejos de arreglarse, siguen patas para arriba. Por esa razón es que seguimos insistiendo que estamos en los tiempos del fin y que el Rey viene pronto. Pero ahora quiero retomar el tema que vamos a iniciar, en el cual tuvimos la lectura de la Biblia. Quiero retomar el tema Halloween, tradición o satanismo, para poder hacer un análisis. Tengo un documental que vamos a escuchar. Por favor, póngale muchísima atención, porque el documental nos va a dar una profunda ampliación, información de dónde se origina esta oscura celebración conocida como Halloween. Y después de ella vamos a hacer un análisis de por qué los cristianos no deberíamos jamás nunca ni siquiera buscar alternativa. Y lo vamos a analizar. Pero preparémonos para escuchar el siguiente documental. Los muertos se levantaban y recorrían. Los celtas poblaron la antigua Inglaterra, Irlanda y el norte de Francia. Estos pueblos celebraban en el último día de octubre el fin de año con el festival de Samain, a quien consideraban como el señor de la muerte. Los celtas creían que el Samain regresaba con los espíritus de los muertos y había que aplacarlos o hacerles un regalo, pues de otro modo les harían diabluras a los vivos. En las cimas de las colinas se encendían grandes hogueras para ahuyentar a los espíritus malos y aplacar a las potestades sobrenaturales que regían los procesos de la naturaleza. En 1717 se reunieron todos los druidas de Europa para inaugurar el nuevo druismo. Entre ellos existían los llamados covens, quienes eran 12 brujas y un sacerdote, los cuales tenían la creencia de adorar a Baal, rey de los demonios de este. A lo largo de la celebración, algunas personas se vestían con disfraces hechos con pieles y cabezas de animales sacrificados. También se cree que ellos obtenían sus sacrificios de los mismos pobladores del lugar. Recorrían casa por casa pidiendo un niño o una virgen para quemarlo en la gran fogata. Los sacerdotes dejaban una fruta con una vela en su interior para prevenir que los demonios entraran y mataran a quienes habitaban ahí. A esto se le consideraba un trato. Si la familia se negaba a satisfacer la demanda, entonces los sacerdotes marcaban la puerta de la casa y esa noche los demonios tenían entrada libre para destruirlos. Esto era conocido como la treta o trato. Este tiempo es considerado idóneo para complacer y reconciliar a los poderes sobrenaturales que creían que dominaban la naturaleza, y se pensaba que no existía mejor época en todo el año para practicar la adivinación y hechicería.
extraordinario tema informativo que nos declara completamente, con toda la información debidamente documentada, el por qué los cristianos no debemos participar de estas prácticas. Según a la luz de las Sagradas Escrituras, y que lo vamos a analizar a través de la Biblia, a través de la palabra, ¿por qué nosotros los cristianos, los evangélicos específicamente, no debemos de participar de ciertas actividades que se acostumbran a hacer o que se nos han introducido en nuestros servicios cotidianos de nuestra iglesia, que son prácticas meramente paganas, profundamente paganas, y que no tienen absolutamente nada que ver con el historial sagrado de las Sagradas Escrituras? De ahí que no solamente debemos denunciar esta práctica de Halloween, sino inclusive muchas otras prácticas que, como dije al comienzo, disculpen la palabra repetitiva, que se nos han infiltrado. Como por ejemplo una de las cosas que sutilmente se nos ha venido y que en algunas veces me ha tocado y me ha asistido, pero como dije en la conferencia en Las Vegas, yo soy un invitado, no puedo llegar a imponer y ni puedo cambiar. Lamentablemente yo soy invitado a predicar y tengo que predicar la palabra donde voy. Pero una de las cosas un poco peligrosas que se nos ha introducido dentro de nuestras iglesias sana es ciertas costumbres que vienen originalmente del paganismo, como la música. Creo que estamos descuidando profundamente a nuestros propios músicos, que en su inmensa mayoría nuestros jóvenes músicos están siendo un poco atraídos por esta clase de pseudos músicos, pseudos cristianos, que yo le llamo más bien mundanos medios cristianos, y que están introduciendo algunas prácticas, algunos estilos de música con cierta coreografía que no exalta a los principios sacros de la celebración ante Dios, sino que más bien exalta a los principios mundanales. Es evidente que en múltiples de nuestras iglesias de sana doctrina en toda América Latina han sido influenciados últimamente por el deslumbre o el destello de múltiples de luces a colores, que como le dije, lo he visto y me ha tocado estar, pero como dije, soy un invitado, yo no puedo llegar a imponer ni a cambiar. Simplemente yo soy parte del programa, un invitado a predicar la palabra. Pero lamentablemente, esta es parte de toda esta infiltración que hemos tenido de costumbres paganas dentro del templo. El estilo de bailarinas, al estilo de todos los conciertos mundanales o nightclubs mundanales, las hemos metido también nosotros estas prácticas dentro de nuestras iglesias de sana doctrina. No estoy hablando de las iglesias apóstatas, sino de las iglesias de sana doctrina. Muchos de nuestros jóvenes músicos tratan de imponer a la fuerza una serie de cantos a nuestras congregaciones, en lo que hacen es completamente desactivar la participación de la congregación, y donde lo único que usted puede ver es a una congregación de pie, inerte, que ni saben lo que están cantando, porque sus jóvenes están cantando las canciones influenciadas por el rock pesado, con un mensaje de letra que totalmente desactiva la participación unánime de todo un pueblo, como debería de suceder. Como los coritos, esos coritos viejos, donde toda la congregación se une con gozo y alegría a aplaudir y a cantar. Estamos viendo como una división en ese aspecto de la alabanza. Yo hago un llamado a nuestros jóvenes músicos a que también que ellos quieran
imponer de vez en cuando ciertos cantos nuevos, pero que sean lo más rápido posible y que no roben el suficiente tiempo de la coordinación o unificación de todo el cuerpo de Cristo cantando alabanza, que todos se lo sepan de una vez. Evitemos coreografías que nos haga parecernos más a la vida mundanal y busquemos coreografías que nos identifique más con la verdad de las Sagradas Escrituras. Es muy importante tocar esto precisamente en este mes donde muchas de esas coreografías nos hacen parecer en nuestros templos como que estamos también nosotros participando de esta horripilante y espantosa celebración. Aunque déjeme hacer una introducción que hice en este tema, que a veces lo toco y que en una forma de paréntesis este domingo que voy a dar conferencia pastoral en la iglesia del Chavay en el Valle de Río Grande, Texas. Voy a hacer una pequeña paréntesis también. Aunque en la actualidad muchas personas se resisten a aceptar que la brujería todavía existe, la misma está vigente con superstición, superhechicería, creencias místicas que nos llevan a la Edad Media, fuegos de niños que se celebran el 31 de octubre. El hombre moderno cree en los demonios y en espíritus de maldad. Sin embargo, debemos entender que en el universo, mundo invisible, existen dos fuentes de conocimiento. Y el hecho de que usted lo acepte o no altera esta realidad. En este caso, el peor enemigo del hombre es la ignorancia. Y Satanás quiere que ignoremos sus maquinaciones. Y estas se pueden vencer por medio del conocimiento. Por esta razón hemos preparado dicho material para que el creyente conozca en qué terreno se está involucrando en esta práctica abominable y diabólica. ¿Por qué los cristianos rotundamente debemos de oponernos total y absolutamente a participar de esta práctica, como di que no deberíamos de llamarla celebración? Inclusive, la razón que hemos decidido volver a traer y en esta época este tema es que precisamente hace unos días atrás, unas semanas atrás, un elemento cuyo personaje se hizo de fama y de dinero utilizando el nombre de Jesús a través de la música. Este elemento que ha sido noticia precisamente este año 2015. Primero porque en uno de sus comentarios en sus redes sociales, este elemento salió a identificarse abiertamente y descaradamente con el movimiento agnóstico, que en su momento nosotros tuvimos que sacar un programa aclaratorio acerca de este falso o este movimiento que no es otra cosa que ateos modernos. Repudiamos en esa ocasión, en este programa, abiertamente las declaraciones de este elemento cuyo nombre no vale la pena mencionar. Y este elemento ahora sale hace unos días a decir que los cristianos deberíamos de participar de esta horripilante práctica conocida como Halloween. Supuestamente la mejor manera de contrarrestarla es uniéndonos nosotros mismos, pero disfrazándonos diferente. Los costarricenses dirían, es la misma mona, pero con otro rabo. En otras palabras, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios en referencia a la mezcla de lo santo con lo profano? Es decir, mezclar un poco de lo profano para ver si lo santo finalmente le puede ganar a lo profano. En el judaísmo está eminentemente prohibido, terminantemente prohibido la mezcla
Es por eso que en las famosas comidas kosher, el día que se sirve carne, durante todo ese día no se puede servir leche o ningún producto lácteo para no hacer la mezcla de la carne con la leche. Eso tiene una enseñanza y eso tiene un mensaje que va desde no mezclar el aceite con el agua o el vino con el aceite. No se puede mezclar. No puede haber coherencia cuando usted mezcla aceite con agua. No puede haber esa identificación. De la misma manera, los cristianos jamás, nunca podemos hacer mezcla con la idea de que nosotros con eso podremos ganar a los paganos. Un elemento que fue uno de los que hizo historia nefasta en México acerca de las famosas diabólicas discotecas cristianas. Este elemento argumentaba en una forma baja el pasaje del apóstol San Pablo que dice que me hice griego para ganar a los griegos, me hice gentil para ganar a los gentiles, y que saca de contexto total y absolutamente el mensaje hermenéuticamente hablando, porque en ningún momento esa expresión del apóstol San Pablo daba a entender que Pablo estaba dispuesto a hacerse pecador, en este caso, a hacerse un borracho para ganar a los borrachos. Decía, este sábado cuando anunciamos para informar a nuestra congregación en Las Vegas, los hermanos de la congregación, y vinieron de múltiples congregaciones, informábamos a ellos por qué nosotros no podemos participar y no podemos erróneamente tomar hermenéuticamente, desvirtuar la hermenéutica, ese pasaje de Pablo, para justificar prácticas que vienen a ser eminentemente abominables en los púlpitos. Y hacíamos, aunque un poco drástica la comparación, hacíamos la siguiente interrogante. Entonces, para responder a estos elementos, incluyendo la infiltración de prácticas de grupos juveniles que creen ellos que para ganar a los drogadictos o para ganar a toda la gente del bajo mundo, ellos tienen que presentarse en el púlpito todos mechudos con pantalones rotos y con sus orejas llenas de zarcillos o en sus narices con anillos incrustados. Y según ellos, porque con esto llaman la atención de la gente del bajo mundo. Pero explicaba, la gente del bajo mundo está en todo metido en esas cosas y está harto y está hastiado. Y muchísimos de ellos que están súper tatuados ya no quieren, algunos de ellos quisieran liberarse en algún momento de su vida de esos tatuajes que hicieron en sus locuras juveniles. Ahora vienen a la iglesia y ven un grupo de jóvenes incitándolos a que prosigan con esas cosas que ellos mismos anhelan, desesclavizarse. Y vemos múltiples de pastores irresponsables incentivando a estos jóvenes a participar en esas prácticas abominables con la idea de que tenemos que hacernos para ganarlo. Tenemos que hacernos parecidos a los drogadictos para ganar a los drogadictos. Tal vez la historia más impactante que conocemos en esto de los 50 fue la conversión de Nicky Cruz y la participación del impresionante pastor David Wilkerson, que ya está con el Señor. En ninguno de los dos casos nunca hemos visto al pastor Nicky Cruz vestirse o disfrazarse como un drogadicto o una de estas personas para ganar a los drogadictos, y sin embargo su ministerio ha sido un ministerio extraordinario a lo largo de tantas décadas, ganando almas, mucha gente del bajo mundo para Cristo, con su propio testimonio, con su imagen cambiada completamente.
Pastor David Wilkerson nunca incentivó que para ganar a los drogadictos había que dejarse crecer el pelo y había que tatuarse y ponerse pantalones rotos. Precisamente, la gente que viene del mundo no quiere ver las cosas del mundo porque él viene harto, hastiado de esas cosas. Es como que en Las Vegas las iglesias decidieran poner máquinas de juego dentro de las iglesias. La gente cristiana, la gente cristiana de Las Vegas, por supuesto que ya hasta están hartos, hastiados de esas cosas en Las Vegas. Y si vienen a una iglesia es porque quieren venir a escapar de todas esas máquinas que los incentivan a la codicia. Imagínense qué pasaría si al llegar a la iglesia encuentran que también las máquinas están en la iglesia. Por supuesto que sería completamente para ellos un rotundo rechazo. Es exactamente la misma historia para nuestros jóvenes que queremos ganar del bajo mundo. Esa gente del bajo mundo viene deseando salir, liberarse de esa esclavitud, liberarse de esa falsa imagen de vestimenta y ser más aceptado en la sociedad. Como otro joven, ¿cómo a través de nuestra juventud podemos influenciar a esa gente del bajo mundo? ¿Acaso vistiéndonos como ellos? ¿Acaso dejándonos los pantalones rotos y nuestros pelos larguísimos y poniéndonos anillos incrustados en nuestras narices? ¿Es con eso acaso que vamos a impactarlos a ellos? Jamás, nunca. Pero si ellos, estos jóvenes del bajo mundo, ven a otros jóvenes que inclusive lo conocieron junto con ellos, completamente cambiados. Yo tengo un testimonio sobre esto. Hay un joven pastor en Los Ángeles, California, llamado Nelson Quintanilla. Es un joven que salió de las pandillas de allí de California. Un joven allí, líder en las pandillas, y que inclusive pastorea precisamente en el mismísimo barrio donde él era el líder. Y tanto él como muchos de sus muchachos que trabajan con él eran de la parte más cruda de las pandillas. Pero cuando usted ve a este joven, pastor Nelson Quintanilla, en Los Ángeles, California, usted no ve en ningún vestigio de él, de pandillero. Sus compañeros cuando lo ven se dan cuenta que en él hubo un cambio, un tremendo, un impresionante cambio que solo Cristo lo puede dar. Es que precisamente es lo que debemos de aprender como ministros y como servidores y como cristianos en la iglesia. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es y las cosas viejas pasaron. Es que precisamente nosotros tenemos que mostrar ante el mundo que ha habido un cambio en nosotros. No que estoy incitando a que hagamos esos cambios extremos, ultra hipócritas religiosos, como los que usa esta secta de origen allí en Guadalajara, México, conocido como la luz del mundo. Sino que estamos hablando que vamos a mostrar un cambio en nosotros, en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de presentación. Debemos de ser inteligentes y astutos en predicar el Evangelio, sin comprometer nuestros principios morales, físicos y espirituales. Y todas estas cosas que se nos han infiltrado y algunas prácticas que se nos están infiltrando modernas dentro de nuestras iglesias y que múltiples de veces entra también, incluyendo por nuestros propios músicos que tienen una gran responsabilidad. Por eso siempre he insistido, y lo digo porque recuerda que mi ministerio comenzó como pastor. Insisto siempre que los pastores deben de estar muy de cerca de los grupos musicales e incentivándole más bien a estos grupos de jóvenes a estar unidos en oración y que sean ejemplos ellos a las congregaciones, pero ejemplo de cambio y de salvación. Precisamente todo esto lo estamos haciendo exactamente porque las prácticas que se están llevando a cabo durante todo este mes
conocido como las prácticas de Halloween, son prácticas que no tienen nada que ver con el cristianismo. Aunque entremos a analizar un poco más de lo que he escrito, y aunque el documental fue debidamente contundente, extraordinariamente contundente, vamos rápidamente a hacer un análisis acerca de lo que dice la Biblia y el por qué los cristianos debemos de oponernos contundentemente a estas prácticas abominables. ¿Debemos los cristianos participar en Halloween? Como ya dije, este elemento se atrevió a decir que los cristianos deberíamos de contrarrestar participando y hasta disfrazarnos. Múltiples de iglesias aquí en los Estados Unidos y desgraciadamente nuestros latinoamericanos, en especial Centroamérica, países como El Salvador y últimamente Nicaragua y parte de Honduras y Costa Rica, han llevado estas feas y horribles y espantosas prácticas de Estados Unidos, que en lugar de haber venido a imitar las cosas bonitas que sí hay en Estados Unidos, han exportado a estos países prácticas que son abominables, como esta práctica de Halloween. Y hoy, en algunos casos, podríamos decir que están más colorados celebrando o practicando esta práctica los salvadoreños y los nicaragüenses y costarricenses que los propios norteamericanos. ¿Qué tiene que ver esta práctica para los centroamericanos? Nada, absolutamente nada. Sin embargo, la tendencia del ser humano, incluyendo muchos de nuestros cristianos, que nos gusta imitar lo malo y casi como que nos cuesta imitar las cosas buenas. Algunas de las iglesias tradicionales aquí en los Estados Unidos hasta ponen las benditas calabazas en su frente de sus iglesias. Y cambian ellos ciertas clases de nombres. Existe una iglesia aquí en el Valle de Río, en la ciudad de Far, muy conocida allí en la calle del Iron Road. Esta iglesia le cambia y sus jóvenes se visten de supuestamente ángeles. Realmente no están ellos participando total y absolutamente con el cuento de que supuestamente están evangelizando puras mentiras. Porque no tenemos que hacernos diablo para evangelizar a los mundanos. Igual que podríamos decir, vuelvo a la palabra, a la expresión, a las preguntas interrogantes que nos hicimos en Las Vegas este fin de semana. Entonces, para ganar a los gays hay que hacerse gay. Entonces, para ganar a un borracho hay que ir a la cantina y tomar con ellos. Ellos dirían, eso es ridículo. Exactamente, es ridícula la comparación. Pero también es ridícula la comparación de decir que para ganar a la gente de Halloween tenemos que vestirlo como Halloween. Para comenzar, ninguno se convierte en esas prácticas de estas iglesias que están participando. Y como el documental y otro documental que a lo mejor este domingo lo podemos dar en la mañana en participación que vamos a tener en la iglesia del Chaval este domingo en la mañana, aquí en la ciudad de San Juan, Texas. Entonces, definitivamente nosotros no podemos, contra todo principio, no podemos participar de estas cosas. La palabra del Señor es contundentemente contraria. Y así lo dijo específicamente el Señor a través de Moisés cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra. No participarás ninguna de esas prácticas que estos pueblos paganos hacen, dijo. Porque por esas prácticas específicamente yo aborrezco a esos pueblos. Por lo tanto, le dice el Señor a través de Moisés al pueblo de Israel, asegúrate tú también de no hacer esas mismas prácticas, para que yo tampoco tenga que aborrecerte a ti. Como cristianos debemos totalmente y absolutamente rechazar en su totalidad tales prácticas. Hay un testimonio que yo utilizo en esto. Un periódico mexicano hace mucho tiempo hizo una entrevista a un personaje de una señora llamada Cristina Kirchner.
de Vidal y ex espirituista, exoterista y ex miembro de una secta satánica de origen estadounidense que radica en Hermosillo, quien dijo estar muy preocupada porque el 31 de octubre decenas de jóvenes y niños son sacrificados por grupos satanistas. Hay de lo que a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno y a lo malo, y a lo que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, dijo el profeta Isaías 5:20. No quiero asustar, decía la señora Quina. Todo el mundo es libre de creer lo que quiera, pero mis palabras deben de ser tomadas en cuenta. Por lo menos pido que me escuchen, razonen y decidan. La señora Quina dijo: miles de personas han adoptado sin saberlo una costumbre satánica, el Halloween, y así está proporcionando el satanismo en su país. Este existe en todo el mundo y muchos firman un pacto con el mismo diablo para servirle a cambio de riqueza y de poder. Y le ofrecen su propia alma a cambio. Pagan un precio terrible. Nunca más llegan a tener paz y son brutalmente castigados aún después de la muerte. En fechas de Halloween hacen misas negras en el campo o en edificios cerrados fuertemente custodiados. Invocan a Satanás, que muchas veces no se presenta porque no puede estar en todas partes como sí lo puede hacer Dios, explicó la señora Quina. Añadió que ahí sacrifican perros, gatos, etc. Y cuando la celebración es muy importante, como en Halloween, sacrifican inclusive niños que violan para ser preferiados. Para los satanistas es muy difícil desaparecer los restos de los cadáveres porque para los satanistas, es muy fácil desaparecer los restos de los cadáveres porque entre los miembros hay personas muy importantes e influyentes. Estas fiestas satánicas se celebran en 8 fechas, pero la más importante es la fiesta de Samhain, o conocida como Halloween. Así, la señora Quina y otras personas que han pertenecido a estos cultos satánicos formaron un grupo para tratar de incentivar a la gente, en el mismo México, en Hermosillo, a los cristianos específicamente, a que por favor no participen en estas cosas, ni con un nombre ni con el otro nombre. Sencillamente, que no participen. Anthony LaVey, el famoso fundador de la Biblia satánica y que ahora está en las mismísimas llamas del infierno, dijo en cierta ocasión que una de las cosas que más le alegraba era ver cómo los cristianos dejaban a sus hijos participar en el cumpleaños de Satanás el 31 de octubre. Fueron las palabras de Anthony LaVey. Preguntamos entonces a nuestros cristianos, y por favor los cristianos que nos están escuchando y conocen en su vecindad alguno de esos pastores cobardes que están participando en esta práctica, a que le manden mensaje directamente, y esa pobre gente que participa de ellos, incluyendo aquí en el Valle de Río Grande, aquí como le dije, una iglesia pentecostal de Asamblea de Dios, participando en semejantes cosas abominables, disfrazándola, que nosotros los vestimos de ángeles. No, Señor. No debemos, sencillamente, le dijo el Señor al pueblo de Israel, participar en nada. Así le cambien el nombre como pretendió la Iglesia Católica Romana. Sencillamente, solo cambiar el nombre. Los paganos romanos adoraban una diosa llamada la Cibeles. Y entonces los católicos decidieron simplemente cambiar el nombre de Cibeles por el de María, y de esa manera disfrazaban, entre comillas, que ahora ya no era una fiesta pagana, sino que ahora era cristiana, pero era el mismo diablillo que estaban adorando. Simplemente de Cibeles le cambiaron a María y usurparon el nombre de una mujer judía. Debemos realmente los evangélicos
no reconocer la historia y aprender de la historia, las mezclas de lo santo con lo profano, no nos va a llevar a una buena armonía con Dios. La fiesta de Halloween es una fiesta dedicada a Satanás y a sus demonios. Y no consideraremos que sea una opción para divertirnos. Y no participéis en las obras de las tinieblas, sino más bien reprenderla. Efesios 5:11. Como esto es una fiesta que además apela al consumismo y promueve los valores extraños en nuestra cultura, debemos de rechazarla contundente y profundamente nosotros. Inclusive deberíamos de abstenernos de ser parte del consumismo durante todo este mes. Si tiene algunos ahorritos, aguánteselo para un día después de la celebración que se conoce como el Día de Acción de Gracia, allá a finales de noviembre. Y de esa manera, evite ser parte del consumismo en este mes, con esta práctica abominable conocida como Halloween. Creemos que lo importante no son las expresiones externas de esta celebración o práctica, sino lo que se esconde tras ella, que finalmente es adoración a Satanás. Por lo tanto, sostenemos firmemente que el único digno de adoración es nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2:10-11. En resumen, total y absolutamente, debemos de oponernos, no solamente a la práctica de esto, sino a buscar muletillas o engaños en nuestras iglesias, disfrazando a nuestros niños como supuestos angelitos. Mejor aprendamos la lección que decía este fin de semana en Las Vegas. ¿Ve usted a la comunidad judía en Brooklyn, Nueva York, participando a los niños en este mes? Ni un solo niño judío, porque sus padres judíos le enseñan a sus hijos, se sientan con ellos y platican con ellos el por qué no deben participar de esto. De esa manera, sus hijos no se van a sentir atraídos cuando vean a estos niños vestidos de diablo. Hable usted con sus niños en estos días, platique con sus niños y dígale: mi niño, por estas razones y estas razones, nosotros no participamos de esta horripilante y diabólica celebración, o costumbre, o práctica, como le quiera llamar. Dele enseñanza profunda y valores profundos a sus hijos en Cristo Jesús, y aun cuando fuere viejo, nunca se apartará del Señor. Por favor, dialogue con sus hijos y exhorte profundamente a los pastores de su vecindad que cobardemente participan de esta actividad. Que el Altísimo Dios Todopoderoso me les bendiga grande y poderosamente. Y si Él así lo permite, estaré con ustedes el próximo martes.